a temas que coquetean con el esoterismo, con corrientes que quizás estén en boga, mas que sin embargo no son parte del mainstream del judaísmo. Y todo aquello que no sea parte del mainstream del judaísmo o de cualquier otra disciplina o religión establecida, siempre hay riesgos de que uno incorpore dentro de su análisis factores y elementos que no necesariamente son aquellos representativos del judaísmo, justamente porque están cercanos a otras corrientes, otras visiones que como mencionamos no necesariamente son las representativas. Pero Retzono shel Adam Kebodó, por lo tanto, dejaremos el tema de Lilith y las criaturas de la noche hasta el final. Y la razón principal de por qué dejarlos hasta el final es porque, desde mi punto de vista, es importante situar el tema de Lilith, dar una visión un poco más global y más estructurada acerca de dentro de qué contexto aparece el concepto, y después aclarar sobre todo y deslindarse de aquello que en la calle se habla y que no necesariamente es la visión tradicional judía. ¿Sí? Pues voy a empezar desde el principio, y lo digo de una manera muy literal. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, crea al ser humano y lo coloca en Gan Edén de una manera tal en la cual se maximice la atención que él experimente a la hora de escoger el bien y rechazar aquello que no es el bien. ¿Sí? En otras palabras, Dios crea al ser humano y lo crea de cuerpo y de alma. El cuerpo está asociado con lo material y por lo tanto no irradia luz. ¿Sí? Por definición no irradia luz. El alma no está limitada por el cuerpo, no está limitada por lo material, y por lo tanto está por naturaleza, por esencia, está mucho más cercana a su origen divino. El alma fue creada por Dios mismo. Dios mismo le sopló al ser humano, dice el versículo, es decir, que Dios sopló dentro de ese cuerpo que había creado a partir de la tierra, de la Adamá, y por eso se llama Adam. ¿Sí? A ese cuerpo formado a partir de tierra, Dios le coloca un alma viva, y esa alma viva tuvo su origen a partir del aliento de Dios. Vaipach ve'apav nishmat chaim significa que Dios sopló dentro de ese cuerpo hecho a partir de tierra, le sopló, y cuando, tal como los sabios nos dicen, que toda persona, todo ser que sopla, de su interior sopla. Cuando yo estoy soplando, es porque estoy soplando del aire que tenía dentro. Por lo tanto, cuando yo soplo de aquello que tengo de mí mismo. Dios, cuando sopla de aquello que tenía de sí mismo. ¿Sí? Midilei nafaj, es decir, de él mismo sopló. Por lo tanto, el alma humana proviene de lo más íntimo de Dios. El cuerpo, sin embargo, está formado de tierra, de lo material. Es opaco, ¿sí? No tan opaco como eventualmente llegó a ser después de que Adán y Javá pecaron, ¿sí? Pero inclusive desde el inicio ya no tenía la misma naturaleza que el alma. Dios crea entonces al ser humano con una tensión inherente, una tensión entre el cuerpo y el alma que están en pugna constante. ¿Sí? El cuerpo lo va a empujar hacia lo que él desea, el cuerpo, y el cuerpo desea comida, bebida. Estoy simplificando, pero
El cuerpo desea físico, se necesita mantener. Por lo tanto, comida, bebida o sueño o el deseo de reproducirse fue una misericordia divina que Dios haya creado al ser humano de manera tal en la cual aquello que es imprescindible para su propia supervivencia o la supervivencia de su especie sean actos que conlleven gran placer. Fue misericordia divina. No necesariamente las manzanas deberían ser tan deliciosas. Necesitamos las manzanas, pepinos, zanahorias y apio para poder vivir, pero no necesariamente Dios los tuvo que haber creado sabrosos. ¿Sí? A quienes les gusta el apio estoy hablando, ¿sí? A quienes les gusta el apio. Pero Dios nos creó de manera tal en la cual necesitamos eso, esa comida, esa bebida, ¿sí? Y además sea placentero. Además fue misericordia divina. Necesitamos también propagarnos como especie, que es una continuación de la vida propia. ¿Sí? Es decir, los hijos son una extensión de uno mismo. Y Dios también en su misericordia estableció que ese deseo de extender su vida sea también a través de un acto extremadamente placentero. Los actos físicos imprescindibles para la supervivencia conllevan cierto placer y por lo tanto desarrollan deseo en la persona. Por lo tanto, el cuerpo desea justamente porque experimenta placer en él. Ahora bien, el cuerpo por definición es egoísta, porque él quiere comer, él quiere beber, él quiere dormir, él quiere propagarse, continuarse como especie. Es decir, el cuerpo, lo que el cuerpo desea es el cuerpo mismo. El cuerpo se desea a sí mismo. El alma desea al otro. El alma desea al otro. Entonces, en esta pugna constante entre el cuerpo y el alma, ¿sí?, entre el egoísmo y el altruismo, ¿sí?, el ser humano está colocado, y el ser humano significa cuerpo y alma juntos. Antes de que el ser humano antes de que el alma bajase al cuerpo, todavía no es un ser humano, ¿sí? Después de que el alma desaparece, se separa del cuerpo, pues ya es un cadáver, ya murió, ¿sí? La esencia de la vida es la unión de cuerpo y alma, y eso es lo que nos define. Y por eso los sabios establecen que cuando Dios juzgue al ser humano, lo va a juzgar a los dos juntos, al cuerpo y el alma, justamente para evitar la excusa de la responsabilidad, evitando así que el alma diga que yo no pequé, porque el alma no puede pecar por sí misma. El alma no puede pecar por sí misma, no tiene manos, no tiene pies, no puede pecar por sí misma. El cuerpo no puede pecar por sí mismo tampoco. Un cadáver no peca, ¿sí? En ese sentido, ya que el ser humano se compone de cuerpo y alma, en tensión constante, permanente, ¿sí?, uno que lo empuja hacia aquello que llamamos bien, y otro que lo empuja hacia aquello que no sería bien, ¿sí?, que los sabios le llaman mal, le llaman ra, tov, barra, ¿sí? Ahí está colocado el ser humano. Y Dios lo creó de esa manera justamente para que la persona sienta la tensión y a partir de la tensión elija el bien y lo acerque a Dios y de esa manera cumplir su propósito en el mundo y se aleje de aquello que es ra, que es malo. ¿Sí? Es decir, hay un ser humano compuesto de dos opuestos y existe también algo llamado bien que te acercará a Dios, que lo llevará a ese individuo a cumplir su propósito, y habrá algo llamado mal, ra, que fue creado justamente para que la persona tenga la atención en la elección de un acto sobre el otro. Si no hubiese tensión, entonces tampoco hay recompensa. Por lo tanto, para maximizar la posibilidad de recompensa en otro lado, ¿sí?, en el Olam Abba, Dios colocó al ser humano en un estado tal en la cual experimenta esta tensión continua y en un lugar que permanentemente lo empujará hacia aquello con lo cual se identifica con el cuerpo, es decir, en un mundo físico.
Y todo esto fue justamente para posibilitarle al ser humano el experimentar esa tensión, esa contradicción, esa lucha de impulsos que lo lleven a un lugar o a su opuesto, y de esa manera la persona puede elegir lo que es correcto y merecer recompensa. ¿Sí? Siendo así, el mal no es malo, es decir, es malo, pero no intrínsecamente malo. Sí, sí. El versículo dice, lo decimos en los rezos en Shacharit. En la primera verajá decimos de que Yotzer Or Urechoshech, Dios crea la luz, Yotzer Or, forma la luz y crea la oscuridad. Los sabios aquí no quisieron ser tan radicales en la formulación y por lo tanto no citaron el versículo original en Ishaya. El versículo original en Ishaya dice que Dios Boré Tará, crea el mal. En otras palabras, el mal es una creación divina. Y si asumimos que, y lo debemos asumir, así lo menciona el Ramjal, en base sobre todo al Zohar, que debemos asumir que Dios es bueno. Ya es una discusión filosófica ajena a esto de por qué tenemos que asumir que Dios es bueno. Si en verdad Dios va más allá de la comprensión humana, si en verdad Dios va más allá de lo que nosotros jamás podríamos llegar a entender. Y antes de haber creado el universo, pues Dios no era ni bueno ni malo, ¿sí? Entonces es una discusión distinta. ¿Por qué asumimos que Dios es bueno? Pero el Ramjal así lo señala, ¿sí? Que Dios es bueno y por lo tanto uno asume que Dios es bueno y por lo tanto quiere beneficiar y por lo tanto todo lo que mencionamos antes. ¿Sí? Si es de que Dios crea el mal por lo tanto es también una faceta distinta de esa misma bondad que surge a partir de Dios, o que Dios permite que sea creado y que surja y que se fomente. Estoy mencionando esto solamente para llegar a la siguiente idea. La noción de un diablo, príncipe de las tinieblas, el Satanás, todo eso por supuesto que no es de un origen, bueno, quizás sí sea de un origen judío, en cuanto que aparentemente los apóstoles eran judíos, ¿sí? Quizás sí sea, también quizás tengan origen judío, pero no es un origen de judaísmo. Sí, tienen un origen judío, pero no de judaísmo. Y el zoroastrismo lo postulaba, hay dos dioses, el bueno y el malo. Sí, desde antes ya estaba la discusión entre los padres de la iglesia y el eso. Sí. El mal, por lo tanto, tiene una función muy positiva. ¿Sí? Y es justamente maximizar la atención que el ser humano sienta a la hora de elegir. Ese es el objetivo del mal. La analogía que el Zohar menciona es la de una persona, una mujer, en las clásicas historias de ya había una vez un reino que tenía un rey y tenía un hijo, ¿sí? Ahí el rey decide, por alguna razón decide que le va a dar mayor responsabilidad a su hijo en la dirección del reino y por lo tanto lo quiere foguear, lo quiere preparar y por lo tanto decide enviarlo fuera a otro lugar, ¿sí? Y que después de un tiempo ya lo manda, que después de que se prepare, entonces ya podrá tener mayor participación en la dirección del reino. El rey, por lo tanto, envía fuera a su hijo y poco tiempo después envía a una mujer muy hermosa, con una misión muy específica, y es: seduce a mi hijo. Si es de que la mujer logra seducir a su hijo,
el rey se habrá dado cuenta que el hijo no tiene la entereza, la fuerza de voluntad, la sabiduría, ¿sí?, la madurez como para evitar un placer momentáneo en vez de beneficios mayores futuros, que esa es la definición de placer, de madurez. Por lo tanto, decide probarlo y mandar a una mujer muy hermosa que lo seduzca. ¿Sí? Esta mujer, llega con el príncipe e intenta seducirlo. ¿Sí? Detengámonos ahí en la historia, ¿sí?, en la analogía. Para el príncipe, la mujer es terrible. La mujer le representa su ruina y destrucción en esa toma de responsabilidad para la dirección del reino que va a compartir con Dios. ¿Sí? Para el príncipe, la mujer es mala. Le está provocando, lo está llevando a que él pierda una oportunidad enorme. Ahora bien, la mujer en sí misma está cumpliendo con la misión real. El rey le pidió, ve y sedúcelo. La mujer está obedeciendo al rey. La mujer es buena, pero para el príncipe es terrible. Para el príncipe, ella es el símbolo de todo aquello que debe evitar. Ella es el catalizador de su propia destrucción. Pero ella es buena. Ella está cumpliendo con lo que el rey le pide. ¿Sí? Esa mujer, no la princesa, esa mujer es el mal. ¿Sí? En ese sentido, ya que ella se opone a lo mejor que el príncipe puede llegar a ser, ella es su opuesto. Su opuesto significa, ella es el Satán. Satán significa en hebreo, literalmente es algo que se me opone a mí. Lo leímos en Balak, ¿sí?, en Parshat Balak. En otras palabras, el mal no solamente carece de existencia autónoma, no solamente es dependiente de Dios, sino que en sí mismo está jugando un papel muy importante y positivo, ¿sí?, y está cumpliendo con la voluntad divina. Cuando decimos de que el Satán, ¿sí?, el Satán, U'amal ha'mavet, U'ayetzer hara, ¿sí?, son tres distintas facetas del mismo ser. ¿Sí? Es un malaj también. El Satán también es un malaj. ¿Sí? Un malaj es, como seguramente todos nosotros lo recordamos, es un mensajero divino. Un malaj es solamente una criatura, una fuerza que Dios creó para llevar a cabo cierto objetivo que Dios le haya establecido. Eso es la definición del malaj. Por lo tanto, el malaj es el malaj ha'mavet. También el malaj ha'mavet, el ángel de la muerte, como lo traducen. Él es el Satán. Por lo tanto, el Satán también es un malaj, en el sentido de ser una fuerza que Dios creó para un objetivo muy particular, que es confrontar al ser humano y obligarlo a que él lo rechace. Seducirlo, intentar tentarlo, ¿sí?, es decir, presentarle tentaciones, ¿sí?, y obligar al ser humano a que lo rechace. Para eso es. El objetivo del Yetzer Hara es que nunca se le escuche. Es un objetivo maravilloso, ideal. Ojalá que algún día podamos dejar de escuchar al Yetzer Hara. Sí. No sé si está a nuestro alcance, ¿sí?, por motivos ya de época. No sé si hay alguien de nosotros que esté en ese nivel, ¿sí? Pero el Satán es un malaj, porque el Satán es el malaj ha'mavet, ¿sí?, y por lo tanto el Satán es un malaj. Un malaj significa una fuerza espiritual creada por Dios con cierto objetivo positivo, además pésimo para el ser humano, pero bueno, benéfico en el significado global de la creación. En otras palabras, cuando Dios crea el universo, crea el bien y crea también, como dice el pasuk en Yeshaya, Boré Tarra, ¿sí?, Dios crea también el mal.
todo lo que Dios creó en el mundo espiritual también es paralelo al mundo material. En otras palabras, que Maljuta de Ara, Maljuta de Raquía, es la frase que los sabios mencionan, así como es el reino del cielo, así también es el reino de la tierra. Así como existe un mundo físico, real, objetivo, que nosotros vemos, sentimos, percibimos, lo medimos con el telescopio y con el microscopio, y el mundo físico, real, es increíblemente complejo, en verdad, es increíblemente complejo. No sabemos ni siquiera, sabemos mucho de la realidad física, conocemos mucho de la naturaleza. La ciencia ha tenido avances enormes, en verdad, exponenciales, especialmente en el último siglo. Han sido realmente maravillosos los logros que la ciencia ha logrado con respecto a la comprensión de la naturaleza y del mundo material físico. Pero aún así queda mucho por responder. No sabemos ni siquiera cómo funcionan los neurotransmisores a la hora que... ¿Por qué cuando alguien se ríe? ¿Cómo? Exactamente, ¿qué es lo que provocó la risa de esa persona? Igual la risa o cualquier otra emoción. ¿Cómo funciona el cerebro? Sabemos poco, pero queda mucho por investigar todo y descubrir. Pero así como el mundo físico es increíblemente complejo, que Maljuta de Ara también es Maljuta de Raquía. Por lo tanto, la estructura espiritual es increíblemente compleja. Paralelamente compleja. ¿Sí? Asumimos que ahí mencionamos hace unos momentos que hay una dualidad entre cuerpo y alma, lo cual es cierto. Pero el cuerpo, que es un solo cuerpo, pues está compuesto de muchas partes. En la primaria nos enseñaron de que es cabeza, tronco y extremidades. A medida que vamos avanzando en nuestro conocimiento, nos damos cuenta que esa división es demasiado básica. ¿Cuántas partes posee el cuerpo humano? Dependiendo de la clasificación de qué estás hablando. Estás incluyendo huesos, incluyes también a proteínas, estás incluyendo células, o estás hablando de átomos. A ver, los componentes se vuelven ya literalmente incontables. El alma también. El alma es increíblemente compleja. Y si es de que el cuerpo, que lo puedo ver, percibir, medir, observar con el microscopio, aún así es increíblemente multifacético, imagínense lo difícil que será comprender la estructura del alma cuando ni siquiera podemos verla. Si el cuerpo es tan difícil de conocerlo, y eso que tenemos los medios para poder hacerlo, y es físico, ahora el alma, que por definición no la vemos, se vuelve realmente muy, muy complejo saber qué es el alma. Afortunadamente los sabios lo describen. Afortunadamente los sabios dicen que otros sabios lo describen, porque cómo es y cómo percibirlo y cómo funciona, no sé bien. Estoy mencionando solamente de lo más elemental, lo más general. Dios crea entonces en esta dualidad de cuerpo y alma, y también en esta dualidad de bien y mal, Dios crea, y en esta dualidad de lo físico y lo espiritual, Dios crea entonces también una fuerza espiritual, fuerzas espirituales de bien, ¿sí?, que son activadas a través de mitzvot, ¿sí?, y unas fuerzas de mal que son activadas a través de lo opuesto de esas mitzvot. ¿Sí? Pero dependen unos de otros. Así como el mal depende de Dios, así también las fuerzas del mal dependen de aquellas fuerzas de bien. En otras palabras, el mal se alimenta del bien. Para decirlo de otra manera, el mal se alimenta a través del potencial de bien que nunca se llevó a cabo, ¿sí?, y también de aquella bondad que no es totalmente pura. Voy a mencionar un ejemplo y sigo adelante para evitar
verme en una situación en la cual me hagan preguntas que no sepa responder. Cuando una persona hace una mitzvah, shelo lishma, alimenta el sitra achra. El sitra achra se le llama es el otro lado. Hay un lado de bien, de kedushá, hay un lado de tumá. Ese lado de tumá se le llama sitra achra en arameo. El otro lado. El lado de bien, ¿sí?, fomenta kedushá. El lado de mal está asociado con la tumá, con la impureza, es el otro lado. Pero ese otro lado se alimenta también del potencial de bien que no se llevó a cabo. Esa es la razón por la cual un cadáver judío es una fuente de impureza mucho más poderosa que el cadáver de alguien que no tenía tantos mandamientos. Es decir, una persona que no es judía, no tenía tantos mandamientos, por lo tanto, su potencial de kedushá era menor. Y cuando fallece, despide tumá, mas sin embargo, es una tumá que solamente se transmite a través de contacto directo. ¿Sí? Digo, hay varios tipos de tumá, pero el ejemplo al cual me quería llegar es, no despide tumat oel. Más lo que Rishon dice, pero bueno, la halajá sí que es de que el Tumate oel solamente, cierto tipo de impureza solamente surge a partir del cadáver de un yehudí, por el potencial no actualizado de kedushá. ¿Sí? Es decir, la tumá surge de una kedushá no cristalizada, no actualizada, que no se llevó a cabo. Cuando alguien tiene la posibilidad de hacer una mitzvah y lo hace por razones egoístas, no con la pureza necesaria, lo lishma, eso también alimenta también al sitra achra, ¿sí? alimenta al mal. Y si es de que una mitzvah, shelo lishma, alimenta el sitra achra, imagínense lo que una verá, alimenta el sitra achra. ¿Sí? Hay un lado de bien, hay una estructura de bien espiritual, de fuerzas asociadas con el bien y que crean y fomentan bien, bondad. Y hay una estructura de fuerzas espirituales que crean tumá, crean maldad, ¿sí?, la fomentan. ¿Sí? Y hay también seres que unos son malajim, siguen siendo malajim, ¿sí?, pero que van a tener, aquellos de bondad van a tener una contraparte del lado del mal. ¿Sí? A eso se le llaman, la Rebbetzin Rosenov los llamó criaturas de la noche. Las criaturas de la noche. Con ese título, nos llamaste así. Es decir, hay Shedin, hay Lilin, hay Rujin. Es el plural en arameo de Shedim, Lilim y Rujin. No sé, el término es en arameo. Que cada una de estas se van a alimentar, estas criaturas, ¿sí?, estos seres, ¿sí?, se van a... Y que les doy legitimidad simplemente porque la Gemara lo menciona. Solamente por la Gemara lo menciona, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues si la Gemara lo menciona, ¿sí?, espero que el Rambam no se me moleste mucho cuando uno les da legitimidad a este tipo de criaturas, ¿sí? Estas se alimentan entonces, pertenecen a una estructura espiritual que es del sitra achra, que es del otro lado, del lado de tumá, ¿sí? Y digo, no solamente se alimentan, sino que además cada una de ellas posee funciones específicas. Es decir, por ejemplo, Rujin es de la... Aunque sé que no va a estar claro lo que voy a decir,
aunque sé que lo que estoy diciendo no me queda claro tampoco, pero proviene de la clipá de Tiferet. La clipá de Tiferet. ¿Sí? Aquellos que los lilín provienen de la clipá de Yesod. ¿Sí? Los shedim provienen de la clipá de Malhut. ¿Sí? O sea, es decir, cuando Dios crea el universo, lo crea también con cierta estructura, como lo mencionamos. Esa estructura está basada sobre todo por la Sefirot y por la casi interminable combinación de la Sefirot entre ellas. Todas se confunden, todas se mezclan y todas se combinan. Y en verdad me gustaría, siempre ha sido mi sueño encontrar a un modelo, ¿sí?, multidimensional de cómo funcionan las Sefirot, ¿sí? Porque todas se combinan con todas y ya hay, lo vemos entre Pesach y Shavuot, seguramente se habrán fijado en la mirada de cada día, y hay Tiferet, Sheva Netzach, y Hod, Sheva Yesod, etc. ¿sí? Y esas son las 7 por 7, 49, ¿sí? Pero recuerden que cada una que los 4 universos que Dios creó, desde Atzilut hasta Asiá, existen la misma combinación de Sefirot. Entonces ya se vuelve inclusive en uno de los universos ya se vuelve demasiado difícil para visualizarlo, cómo se relacionan entre ellos. Fueron necesarias casi 2000 años de ciencia para descubrir el modelo visual del ADN. Y es relativamente sencillo, pero necesita 2000 años de ciencia para llegar a descubrir el modelo, ¿sí?, del ADN. Aquí estamos hablando de combinaciones de 10 factores, de 10 sefirot, en cada una de las, y que además cada una de esas combinaciones se combina con las otras en 4 dimensiones diferentes, cada uno de los universos. O sea, desde Asiá hasta Atzilut, o sea, entonces ya se vuelve difícil tener el cuadro mental, ¿sí?, el cuadro mental para poder entenderlos. Pero toda la estructura espiritual está dividida en sefirot, tanto de bien como de mal. También las de mal está dividido es el sitra ajra de las sefirot. Entonces, por eso también hay klipot. Hay klipot de cada una, es decir, la cáscara, aquello que no es la esencia, ¿sí? Klipot es cáscara, aquello que no es la esencia verdadera, digamos, buena de esa sefira. Entonces, en esa estructura espiritual, tanto de bien, ¿sí?, hay seres, y también en la estructura espiritual de mal, también hay seres, ¿sí? Entonces, mencionamos algunos, Lilim, Ruhin, Shedim, etc. ¿sí? Uno de ellos, y ahora sí es el tema, supongo que era el tema principal, ¿sí?, que es Lilith. ¿Sí? De nuevo, no tengo Bekiut, no soy ni Arsinai ni Okerarim, no, en verdad no. ¿Sí? Pero hay pocas referencias a Lilith en los textos clásicos del judaísmo. Hay pocas referencias. ¿Sí? Hay muchas con respecto a Shedim. ¿Sí? Lilín sí lo mencionan, ¿sí? Y Lilín literalmente son criaturas de la noche. Lilín es plural, viene de Laila, ¿sí?, y es el plural de ciertas criaturas, ciertos seres, ¿sí?, que surgen en la noche, ¿sí? Si es de que estos temas van a impedir que duerman tranquilos, en verdad no se preocupen. Los Shedim desaparecieron. Se dice, hay una tradición de que Rashi los expulsó en la Edad Media, los expulsó de los lugares habitados. Es decir, ya
Los expulsó, ya les hizo un juramento a través del cual los obligó, a través de los poderes místicos que Rashi poseía, que no sé cuáles eran, pero los hizo jurar que no atacarían a nadie en pueblos, en ciudades. Entonces, por lo tanto, no se preocupen, hoy, duerman bien, ¿sí? Duerman bien hoy. En lugares deshabitados, y estando solo, pues ahí es necesario ser precavido, especialmente en esta época de tanta inseguridad y violencia. Una de estas criaturas es Lilith. Lilith, hay pocas referencias. Hay una referencia en Shabbat. Sí, me parece que es Kuf Nun Aleph. Ahí dice que está prohibido dormir, que un hombre, varón, duerma a solas, porque si duerme a solas, Lilith lo atrapa. ¿Sí? Lilith lo atrapa. Sí. Pero no se hagan ilusiones. No se hagan ilusiones que las ciudades, ¿sí? A pesar de que las ciudades no va a atacar, digámoslo así. Hay una referencia también en Nidá, ¿sí? En Masejet Nidá, de que cuando una mujer tiene un aborto, ¿sí? Entonces, si es de que hay que verle, si tenía cara de Lilith, no sé cómo es la cara de Lilith, ¿sí? La Gemara no menciona una fotografía, un dibujito para saber si se parece o no, ¿sí? Pero si tenía tenía la forma, la imagen, resemblanza con Lilith, es que había sido concebido cuando ella estaba en un estado de tumá. ¿Sí? ¿Por qué estoy mencionando esto? Y Rashi sí menciona que Lilith es un Shedah, también en Ishayahu, en el Tanaj, me parece que es la única referencia que se hace de Lilith, es decir, Lamed Yud Tav, ¿sí? En Ishaya, y ahí también Rashi menciona que es un Shedah, es un Shed, ¿sí? Pero que es una criatura, ¿sí? Nunca me ha gustado la traducción que se hace de demonio, o duende, es pésimo, ¿sí? O sea, como si la gente supiera que es un duende, ¿sí? Pero así es un Shed, y Lilith es una Shedah, ¿sí? Entonces aparentemente sí hay referencias, una en el Tanaj y algunas en la Gemara, que de esta figura, de Lilith como Shed, mujer, en Shed en femenino, ¿sí? Shed en femenino. Zohar, aparentemente hay muchas referencias, no tengo Zohar en mi casa, no sé, ¿sí? No conozco Zohar, ¿sí? Pero lo curioso es de que en estas tres referencias que mencionamos, tanto en Ishaya, como en la Gemara en Shabbat, como en la Gemara en Nidá, sí se habla de Lilith, pero no se habla de la manera en la cual la gente esperaría que se hablase, ¿sí? Es decir, es un Shed en femenino, es todo lo que sabemos, ¿sí? Rashi menciona de que un Shed tiene, me parece que la palabra que utiliza es un parzuf, es decir, que tiene forma o imagen o rostro humano y canafán y alas. No sé cómo son, nunca he visto y no estoy particularmente interesado en conocerlo. Entonces si hay referencias en Ishaya, ¿sí? En el Tanaj, uno de los libros del Tanaj, y también en la Gemara, Shabbat, Nidá, ¿sí? Quizás en otros lugares, en otros pocos lugares quizás también. Pero todo lo que mencionan es un She y mujer. Aquí termina lo que sabemos de Lilith,
lo que de alguna manera sería aceptado sobre Lilith. Hay otras facetas y asociaciones de Lilith con una faceta bastante particular, y es que era la primera esposa de Adán. Es decir, la Torá menciona que Dios crea a Adán y Zahar Nekevá bara otam. La implicación obvia es que creó a dos seres, Adán y Zahar Nekevá. ¿Sí? Posteriormente, en un capítulo posterior, menciona que creó a Javá, pero a partir de un costado de Adán. Es decir, hay dos relatos en Bereshit acerca de la creación de la mujer. La primera de ellas dice que fue creado simultáneamente al varón, a Adán, y la segunda dice que fue creada posteriormente a la creación de Adán. ¿Sí? Rashi contesta, Rashi contesta de la manera más sencilla posible. Al principio te está diciendo que lo creó Adán y Nekevá, y después te dice cómo lo creó. Una solución bastante elemental. Al principio te dice que Dios creó al hombre y a la mujer, y después te dice que creó al hombre y te dice cómo los creó. Es decir, primero al hombre y después separó a ¿sí? Otra posible respuesta que también Rashi menciona es que creó a Adán Zahar Nekevá. ¿Sí? Zahar Nekevá, que los dos eran un ser andrógino, que de un lado el mismo ser contenía su parte masculina y su parte femenina, y después Dios la separó. Esa es otra quizás sea la misma respuesta, ¿sí? Hay un libro llamado Ben Sirá, es un libro que una vez lo vi, una vez estaba en Israel y entré a una librería a buscar un par de libros y encontré un libro bastante curioso, que se llamaba Sefarim Hitzonim. Hay un likud, es decir, un compendio de los Sefarim Hitzonim. Sí. Tuve la impía tentación de comprarlo, pero preferí conservar Olam Haba. según la Mishnah ahí al inicio del Perek Helek. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Dije, bueno, mejor no. Pero en esa edición venía un libro que me parece ahí, no sé si es el título original o tengo otro título, pero se llamaba, era un pequeño libro llamado Chokhmah Shel Ben Sirá. Así decía, no sé si tenga otros nombres, pero el autor es Ben Sirá. ¿Quién era Ben Sirá? No sabemos bien. Y es un libro el cual carece de legitimidad dentro del judaísmo. ¿Sí? Es decir, ¿sí? No sé si pertenece a la lista de los Sefarim Hitzonim a los cuales la Mishnah se refiere, ¿sí? La Mishnah es Sanedrin, ¿sí? No sé bien, pero lo que sí sé es de que es un libro del cual uno no necesariamente debe obtener sus conocimientos de judaísmo. ¿Sí? No de ahí. ¿Sí? No faltan libros en cualquier Betamidrash, no faltan. ¿Sí? Entonces de ahí sacarlo. Ahí sí aparece, en este libro que lo escribió Ben Sirá, hay tradiciones de nuevo no reconocidas, no legitimizadas dentro del judaísmo. ¿Sí? Hay tradiciones que se lo adjudican a uno de los hijos de Shlomo Amelech. Difícil probarlo. ¿Sí? Lo que se sabe es de que apareció en la Edad Media. Y ahí se habla de este relato, de los dos relatos en Bereshit acerca de la creación del hombre y de la mujer. Y ahí señala de que Dios creó al principio a un hombre y a una mujer, Zahar Nekevá bara otam.
los creó, y esta mujer se llamaba Lilith. Y se rebeló en contra de Adán. Específicamente la razón por la cual ahí mencionan es porque no estuvo de acuerdo en la posición que tenían en la intimidad. ¿Sí? Aparentemente digo, como las feministas lo han señalado, ¿sí? Lo han señalado en innumerables ocasiones, también en la posición de la intimidad también se manifiesta dominio. Por lo tanto, ¿sí? Lilith lo que hizo fue rebelarse y decir, no, así no. ¿Sí? Y se rebeló en contra de Adán. ¿Sí? Adán, por alguna razón, ¿sí? O quizás por esa razón, o quizás por otras razones, ¿sí? Decidió no quiso estar con ella. Y por lo tanto Dios le creó otra mujer llamada Javá. Pero esa primera mujer, ¿sí? A la cual aparentemente se llamaba Lilith, y lo reitero de nuevo, esto es lo que se sabe popularmente de Lilith, y no es la tradición judía. ¿Sí? Que el que lo haya escrito un libro medieval, escrito por un judío, es irrelevante. ¿Sí? También en siglos anteriores hubo libros escritos por judíos que no necesariamente no son parte del judaísmo. ¿Sí? En ese sentido, el que haya un libro medieval escrito por un judío, aunque haya sido muy brillante, ¿sí? Existe el concepto de Zaken Mamre. Alguien puede ser muy conocedor del judaísmo, y sin embargo, Megale Panim Sheloki Alajá, que revela facetas que no debieron ser reveladas, o que simplemente inventa. Un Avisheker es una persona con un conocimiento de la Torah enorme, como pocos en la humanidad, y aún así puede ir en contra de Dios y de la Torah. Alguien puede ser un Naví, y para ser Naví, recuerden, hace 2300 años que no existe la profecía en la humanidad. Para que alguien haya tenido el nivel profético de escuchar directamente a Dios, hablar con Dios, todos lo hacemos en el rezo, pero escuchar directamente a Dios fuera de un hospital psiquiátrico es un nivel que desde hace muchos siglos ya no se ve. Carecemos de ese nivel espiritual, pero existía el precedente de que quizás haya personas con un elevado nivel espiritual muy por encima del resto de la humanidad, y aún así su poder espiritual es a través de impureza o de maldad, como Bilam, ¿sí? O como el caso que mencionamos de un Avisheker, que alguien si era parte de la tradición, y aún así por alguna razón decidió ir en contra rebelarse en contra de Dios, o anular alguna de las mitzvot, etc. ¿Sí? Entonces hay una tradición que no es parte del judaísmo, ¿sí? Y que recoge esta interpretación acerca de los dos relatos de la creación de la mujer. Ella identifica a Adán y Lilith como la primera pareja, Adán y Javá como la segunda pareja. Lilith se revela, ¿sí? Todo esto es Ben Sirá, ¿sí? Lilith se revela, y a partir de entonces, ¿sí? Ya que no sé cómo, pero ya se vuelve una fuerza espiritual de maldad, y que ataca a los hombres que están durmiendo solos. Eso es la quemará en Shabbat, ¿sí? Por lo tanto, un hombre no debe dormir solo, y que aparentemente le causa Zera Levatalá. Y cuando le causa Zera Levatalá, entonces, ¿sí? A través de esa se alimenta de la Zera Levatalá, y a partir de esa Zera Levatalá lo que hace es crear pequeños cerecitos de impureza. ¿Sí? Esto, por tercera vez lo repito, no es el judaísmo tradicional, pero se hizo famoso porque se incorporó a la Kabbalah cristiana.
Por lo tanto, hubo una época en el Renacimiento en la cual, inclusive alguien bastante famoso, Pico de la Mirandola, que él sabía mucha Kabbalah. Eran teólogos católicos que sin embargo aprendieron hebreo y comenzaron a estudiar textos místicos para justificar su propia teología, a partir de textos sagrados del judaísmo. Eso es una Kabbalah cristiana en el Renacimiento. Lilith se introdujo en esta Kabbalah cristiana del Renacimiento, entonces por lo tanto se hizo más popular. Por supuesto, una imagen así es muy atractiva para el feminismo. Por lo tanto, la mujer que se rebela en contra del dominio masculino, pues qué mejor ejemplo. Por lo tanto, hay una Lilith Fair en Estados Unidos, que son conciertos, presentaciones de libros, realmente todo un festival feminista bajo el nombre de Lilith. Hay una Lilith Magazine, que es una revista feminista muy seria. Es decir, se tomaron en serio a Lilith como ícono del feminismo. Aquello que vale la pena recordar es que sí hay menciones de Lilith en el Tanaj, en la Gemara, en el Zohar, pero por lo menos en el Tanaj, en Ishaya y en la Gemara, no tienen esta faceta de rebelión, y simplemente es un shed en femenino, tal como Rashi lo explica, y que ataca a hombres que duermen solos. Eso es todo lo que sabemos. Esto es todo lo que sabemos de Lilith dentro del judaísmo tradicional. Cualquiera otra faceta de Lilith, tengo la sospecha que es Kabbalah, producto de Kabbalah cristiana, o, en el mejor o peor de los casos, de Ben Sirá, que no fue aceptado por el resto de los sabios como uno de los textos claves del judaísmo.